Hola chicos, entonces ahorita les voy a explicar el factorial de un número. Este ejercicio lo dividí en tres partes. ¿Por qué? Porque la idea es enseñarles cómo hacer el ejercicio completo, incluyendo validaciones, incluyendo repeticiones las veces que el usuario lo desee. La primera parte es calcular el factorial de un número. El factorial de un número se dice que es igual a la multiplicación sucesiva de todos los números desde 1 hasta el número. Es decir, aquí se está haciendo una productoria desde el número 1 hasta n. Ese va a ser el factorial del número. Entonces, supongamos el factorial de 0 por defecto va a ser 1. El factorial de 1 va a ser igual a 1. El factorial de 2 va a ser igual a 1 por 2. El factorial de 3 va a ser igual a 1 por 2 por 3. El factorial de 4 va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4. Ese entonces va a ser el factorial de los números hasta n. Entonces necesitamos una variable que vaya incrementando su valor de 1 en 1, como lo pueden ver aquí. Necesitamos otra variable que es la que va a guardar esa multiplicación sucesiva. La variable que va a guardar la multiplicación sucesiva se llama factorial e inicializa su valor en 1. Esta va a ser la variable acumuladora que guarda el valor del factorial. O que guarda el cálculo, vamos a ponerle aquí cálculo del factorial. Necesitamos una variable que vaya incrementando su valor de 1 en 1, pero que el primer valor que va a tomar la variable va a ser 1. Y esta va a ser la variable que controle el ciclo. ¿Cómo determinan cuál es la variable de control de ciclo? Pues en este caso dije que era i porque el ciclo lo voy a repetir n veces, o sea, las veces que diga acá, y el ciclo va a ir andando de 1 en 1. Y como i por defecto, vamos a decir que i es la variable que va a ir de 1 en 1, entonces yo digo que i es la variable que va a controlar el ciclo. ¿Cómo lo sabes? I menor o igual que n, poniendo la condición esta. Quiere decir que el ciclo se va a repetir n veces, pero aquí en este caso, como le estoy diciendo que va a ser menor o igual que n, va a incluir la variable n. Entonces, a continuación, ¿pero cuál es la variable n? Hizo falta entonces aquí poner n igual int input ingresa un número. Listo, entonces factorial va a ser igual a factorial por i. La variable i va a incrementar su valor de 1 en 1. Y por último imprimo. Print el factorial de n es, factorial. Ejecutamos, va a pedir un número. Le había dicho, el factorial de 0 es 1, entonces vamos a ingresar 0. Muy bien, mira que mostró aquí el factorial de 0 es 1. Vamos a probarlo con otro número, vamos a probarlo con 3. Ingresa un número, 3. El factorial de 3 es 6 porque 1 por 2 por 3 es igual a 6. Pero aquí pasa un problema. ¿Qué pasa si yo ingreso aquí un número negativo? Menos 5. Mira que me dijo el factorial de menos 5 es 1. Esto no debería pasar. ¿Por qué? Él debería validar que este número ingresado aquí sea un número positivo. Vamos a dejarlo aquí entonces con el factorial de 3. Listo, el factorial de 3 es 6. Entonces aquí la variable factorial va haciendo una multiplicación sucesiva. Este va incrementando su valor de 1 en 1. Y este es el inicio del ciclo while. Y esta n va a ser el dato de entrada que va a permitir
del número. Entonces esta n va a ser el número al cual se le va a calcular el factorial. Y por último entonces se imprime Bueno, entonces miren que aquí ya está la primera parte del factorial y es mostrando cómo se calcula el factorial del número. Pero a esto le hizo falta algo, le hizo falta la validación. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a copiar todo este ejercicio que ya se hizo aquí y entonces voy a calcular, voy a pegarlo acá tal cual así como se hizo en la parte 1, pero le voy a agregar algo. ¿Dónde se lo voy a agregar? Justamente aquí donde se pide el número. Si yo ingreso un número que sea negativo, él debería mostrar un error y me debería decir: ingresa nuevamente un número que sea mayor o igual a 0. Si el número ingresado es inferior a 0, vamos a pedir nuevamente ese número. Error. Ingresa nuevamente un número mayor o igual a 0. Listo, entonces vamos a probar nuevamente el ejercicio. Ingresa un número. Vamos a probar un -1. Mira que no dejó calcular el factorial hasta que se ingresa un número mayor o igual a 0. Vamos a ingresar el 3, entonces si ingresas el 3, él va a decir: ¿3 es menor a 0? No. Vamos a continuar con el siguiente ciclo para calcular el factorial y entonces el factorial de 3 es 6. Este va a ser el inicio del ciclo para la validación. Entonces miren que aquí hay dos ciclos. Un ciclo que está validando el dato de entrada y otro ciclo que está calculando el factorial. Como se hizo acá arriba, es este mismo ejercicio, pero ahora validando el dato de entrada. Pero ahora yo necesito que todo esto que se hizo aquí se repita muchas veces. O sea, se repita las veces que la persona lo desee. Voy a copiar todo esto. Copio. Y lo pego acá debajo. En esta parte 3. Y entonces todo esto que yo deseo que se repita muchas veces, lo pongo en un ciclo. Creo una variable llamada continuar que va a ser igual a así. Y entonces digo, mientras que continuar sea igual a así, que se repita nuevamente todo esto. Claro, no es necesario repetir estos comentarios porque estos comentarios son solamente para indicar qué es lo que está haciendo el ejercicio. Así que esto lo voy a sacar del ciclo. Bien. Pero si es necesario que se repita factorial porque se va a inicializar nuevamente en 1, es necesario que ahí también se inicialice nuevamente en 1, que se repita todo este procedimiento. Es decir, se va a repetir todo el procedimiento necesario para poder calcular el factorial. Y para finalizar entonces hago la pregunta: continuar igual str input, ¿deseas continuar? Sí o no. Entonces miren que ya el ejercicio está armado completo. Esta variable continuar es una variable de control del ciclo continuar. Vamos a llamarlo continuar porque es el ciclo que me va a permitir continuar. Este va a ser el inicio del ciclo principal. ¿Por qué principal? Pues porque este es el ciclo que me va a permitir controlar todo el programa. Y por último, esta variable continuar aquí, variable controlada, variable que controla el ciclo principal. Entonces, como ven,
Aquí se está entonces validando el dato de entrada. Bueno, lo primero que se hace en orden es validar que se ingresó la palabra sí, inicializa una variable factorial, inicializa ahí en 1, pide nuevamente el número, validas que el número sea un número válido para poderle calcular el factorial, haces el ciclo y dentro del ciclo calculas el factorial del número y por último imprimes el factorial del número. Y por último entonces aquí pregunta si deseas continuar o no. Siempre que hagamos un ciclo, vamos a ponerle aquí el indicador de que finalizó el ciclo. Por ejemplo, la palabrita estadios se debe imprimir cuando ya finalice el ciclo. Ingresa un número. Vamos a probar de que sí está validando. -1. Error, ingresa nuevamente un número. Correcto. 3. Entonces mira que dice, el factorial de 3 es 6. ¿Deseas continuar con otro número? Sí. Va a preguntar entonces nuevamente un número. Ingresa un número. Vamos a ponerle aquí 5. El factorial de 5 es 120. ¿Deseas continuar? No, ya no deseo continuar. Ya me deseo salir del programa. Ingresó la palabra no. Entonces mira que va a mostrar el mensaje de adiós. Y miren que ya el ciclo entonces se repitió las veces que deseaba que el usuario lo controlara. Chicos, entonces aquí finalizamos y las dudas que tengan o algo las pueden realizar mediante la plataforma virtual de Sabio.